Hola, muy buenos días a todos. Ante todo, déjenme compartir un momento la pantalla. Bueno, muy buenos días otra vez. Primero que todo, quiero agradecer al comité organizador del Cuarto Simposio Nacional de Estudiantes de Farmacia, SINAEF, por la invitación y por contar con Cuba para ser conferencistas en este excelente simposio de estudiantes. Nuestra charla se titula Aporte farmacométrico en el desarrollo de nuevos productos biotecnológicos. Realmente, las expositoras principales de este proyecto somos la doctora en ciencia Gledys Reinaldo Fernández y que les habla la doctora Leiani Rodríguez Vera. Pero en este caso hemos querido insertar, y bueno, un poco que estén vinculados aquí con su participación, la máster en ciencia Neuris de Castro, profesora que pronto se va a titular como doctora en ciencia para que nos presente su investigación, y bueno, estudiantes de diferentes niveles de farmacia, de la carrera de ciencia farmacéutica, precisamente porque tienen un vínculo directo con esta investigación. Todos somos del Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de La Habana, en Cuba. Esta charla la hemos querido dividir en diferentes tópicos. Primero que vamos a hablar, una pequeña introducción de la farmacometría en Cuba, su surgimiento e historia. Luego, la que les habla va a compartir la investigación, o sea, va a compartir con ustedes su investigación que es relacionado con el enfoque farmacométrico para la estrategia de dosificación del nimotuzumab en pacientes con cáncer de mama. Acto seguido, la máster en ciencia Neuris de Castro les va a hablar sobre la farmacometría y seguridad del nimotuzumab en pacientes con enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Más tarde, el estudiante José Miguel Calderín, estudiante de quinto año de la carrera de Ciencia Farmacéutica, les va a abordar el tema de la farmacometría del nimotuzumab en pacientes con cáncer colorectal metastásico. Luego, el estudiante Alejandro Collazo, estudiante de tercer año de la carrera de farmacia, les hablará sobre la evaluación farmacocinética del Rituxim en pacientes con linfoma no-Hodgkin. Más tarde, la estudiante Camila de las Barreras les compartirá su investigación acerca de las simulaciones farmacocinéticas basadas en genotipos de los niveles de warfarina. Esta investigación la hemos querido traer acá porque es un proyecto donde se vincula la farmacocinética con la farmacogenética. Muy interesante, como un proyecto vinculado con la Universidad de Puerto Rico. Y ya para concluir, la doctora en ciencia Gledys Reinaldo Fernández les hablará sobre la farmacometría de derivados pegylados cubanos de eritropoyetina humana recombinante. Y bueno, es la encargada de concluir y decir las perspectivas futuras que tenemos sobre la farmacometría en el desarrollo de los productos biotecnológicos cubanos. Bueno, ya un poco comenzando acerca de la introducción de esta charla, ante todo queremos hablar sobre la definición de la farmacometría. La farmacometría, desde hace unos años, en la década de los 80, los 90, se ve como la ciencia de la farmacología cuantitativa. William y Ete, en su libro del 2007, plantean que es la ciencia del desarrollo y la aplicación de los métodos matemáticos y estadísticos para caracterizar, entender y predecir el comportamiento farmacocinético, farmacodinámico, biofarmacéutico y de biomarcadores de los fármacos. Ya a partir del 2010, de esta última década en adelante, se ve a la farmacometría, o sea, emerge esta como una disciplina científica, debido a que se expande más allá de las investigaciones básicas propias del desarrollo, o sea, de ver en cuanto al mecanismo de acción de los fármacos, de estudiar, de caracterizar bien la enfermedad, para
extenderse más allá al uso racional de los medicamentos, precisamente en la terapia individualizada. Y esto está dado por este triplete de integración, innovación, impacto. ¿Por qué integración? Hablamos de integración cuantitativa, porque recoge datos multifuentes y conocimiento a través de aplicaciones y conceptos matemáticos, estadísticos, biológicos, biomédicos, clínicos, de ingeniería, y todo esto resulta en una sistemática innovación, o sea, una innovación continua, metodológica, tecnológica, promoviendo el conocimiento científico. Precisamente son las nuevas herramientas para poder evaluar y cuantificar toda esta gama de datos de origen multifuente. Y todo esto resulta en un impacto científico, precisamente, sobre el descubrimiento, investigación, desarrollo, aprobación y utilización de nuevos medicamentos. Entonces, este círculo, este triplete, conforma un círculo de excelencia que provee el combustible necesario de renovación para expandir a la farmacometría como una disciplina científica vibrante. Y aquí les comparto cómo ha sido el surgimiento y la historia de la farmacometría en Cuba. En la década del 70 y del 80 es cuando surgen las modelaciones farmacocinéticas y las relaciones farmacocinéticas farmacodinámicas. Esto formaba parte del programa curricular de la carrera de farmacia de la Universidad de La Habana. Y esto se realizó, o sea, gracias al doctor, profesor emérito Eduardo Manuel Fernández Sánchez, tutor de todos nosotros, ya fallecido hace unos años. Este doctor nos dejó un gran legado y se considera el padre de la farmacocinética en Cuba. Tiene numerosas publicaciones y entre ellas está la historia de la farmacocinética en Cuba, papel de las universidades, que los invito a que lo lean. Ya luego, en la década del 90, es el surgimiento y el desarrollo de la biotecnología en Cuba. Empiezan a desarrollarse nuevos productos biotecnológicos como el nimotuzumab, que es nuestra charla, está considerada acá en esta charla, la eritropoyetina, el rituxim, el EGF, el interferón, el leucocin. Y más allá, en esta última década, es cuando hay un reconocimiento de esta disciplina por parte de Cuba. Bueno, ¿y cómo lo hicimos? Precisamente estrechamos una fuerte colaboración y entrenamiento con diferentes universidades, como la Universidad de Barcelona, la Universidad de Valencia, el CIMBESTAF en México, la Universidad de Puerto Rico, la firma farmacéutica Novartis, donde nos entrenamos en diferentes software como el Monolix, el NOMEN, el MISAR, a lo largo de toda esta última década, de todos estos años. Pudimos asistir, gracias a la beca de Novartis, al Summer School, o sea, la escuela de verano de farmacometría de Uppsala. También vimos cómo se fundó la Red Iberoamericana de Farmacometría en el año 2017 y somos partícipe de ella, donde se celebró el primer congreso en Uruguay, el cual asistió nuestro coordinador, el licenciado Ignacio. Y bueno, ya en el 2018 se celebra el segundo congreso de la Red Iberoamericana de Farmacometría, que ya participamos, tuvimos la posibilidad de participar, un grupo más numeroso en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, en el 2019 tuvimos la oportunidad de celebrar y de ser el comité organizador y poder acoger a todos los miembros de la REDIF en La Habana. También recibimos una invitación de ECO
para poder asistir a este magnífico evento, el cual fue auspiciado por la International Society of Pharmacometry. Bueno, este ha sido un breve resumen de nuestra historia. Todavía nos queda mucho por hacer, pero quiero compartirles que este es el primer artículo de farmacometría de productos biotecnológicos cubanos que aparece en la Journal of Clinical Pharmacology en el 2015, que habla sobre el modelo semimecanístico para caracterizar la farmacocinética no lineal del nimotuzumab en pacientes con cáncer de mama avanzado. Precisamente de esto es el primer tópico de esta gran charla, que es acerca, el título es Enfoque farmacométrico para la estrategia de dosificación del nimotuzumab en pacientes con cáncer de mama. El cáncer es un problema de salud que nos atañe a todos, un grave problema que hay a nivel mundial. Precisamente los cánceres de origen epitelial son uno de los de mayor causa de muerte, tanto en mi país, en Cuba, como a nivel mundial. Estos cánceres de origen epitelial sobreexpresan el receptor del EGF y específicamente el cáncer de mama, que es uno de las primeras causas de muerte, sobre todo los de mayor incidencia en la mujer en Cuba, sobreexpresan este receptor en un rango de un 14 a un 91%. Fíjense que es muy heterogéneo. Y precisamente los de mayor frecuencia de este tipo de cáncer, desde el punto de vista histológico, son el carcinoma adultal y el carcinoma lobular. Estos cánceres, al sobreexpresar este receptor del EGF, precisamente se considera un sitio blanco muy rico para poder estudiar diferentes terapias biológicas, como por ejemplo, en este caso, hemos empleado al nimotuzumab. El nimotuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado de isotipo IgG1 con un peso molecular de 150 kilodalton y una afinidad intermedia de 10 a la menos 8 molar. Él mantiene la misma especificidad antigénica que su parental murino. El principal mecanismo de acción del nimotuzumab es bloquear al receptor de factor de crecimiento epidérmico y en este caso hemos querido combinarlo con quimioterapia doxorubicina ciclofosfamida, que es la primera línea de tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado, precisamente para inhibir y potenciar la respuesta antitumoral en cuanto a la proliferación, la supervivencia de la célula, la angiogénesis, la invasión y metástasis. O sea, aumentar la apoptosis celular tumoral. Y bueno, con esto queremos proponer la dosis óptima biológica de este esquema de tratamiento a través de un enfoque farmacométrico donde se integre la farmacocinética, en este caso la farmacocinética poblacional, la seguridad y la eficacia. Para ello, el objetivo de esta investigación es evaluar la farmacocinética poblacional, seguridad y eficacia del nimotuzumab en combinación con doxorubicina ciclofosfamida en pacientes con cáncer de mama. Las principales características de este ensayo clínico, que es un fase 1, es ser no aleatorizado, es monocéntrico, solo se desarrolló en el hospital Hermanos Mejeira, solamente se incluyeron 12 pacientes, se realizó un escalado de dosis que incluyeron el nivel de dosis de 50, 100, 200 y 400 miligramos, y la doxorubicina y ciclofosfamida se mantuvieron con las dosis estándar como se tiene para este tipo de tratamiento quimioterapéutico. El nimotuzumab se administró cada 7 días hasta completar un ciclo de 10 administraciones y se intercaló con 4 ciclos de la quimioterapia C, o sea, la doxorubicina ciclofosfamida, cada 21 días, de manera tal
que estos tumores pudieran reducirse el tamaño y poderlos hacer operables, llevarlos a la cirugía. Los principales criterios de selección que se tuvieron en cuenta: criterios de inclusión, de ser sexo femenino, con un cáncer de mama en estadio 3, que es localmente avanzado, sin tratamiento oncológico en las 4 semanas previas, edad mayor o igual a 18 años, con una expectativa de vida mayor de 6 meses, un funcionamiento normal de los órganos y de la médula ósea, y por supuesto tener la firma del documento de consentimiento informado de cada uno de los pacientes. Y como criterios de exclusión, que no fueran tratadas con otro producto de investigación, que no presentaran alergia a compuestos de composición químico-biológica semejantes al nimotuzumab, contraindicación a las antraciclinas, portadoras de enfermedades crónicas no controladas, embarazo y lactancia y metástasis cerebral. También se evaluaron diferentes parámetros hematológicos, bioquímicos, inmunológicos, precisamente evaluar la respuesta antidotípica es muy importante para el comportamiento farmacocinético y de eventos adversos del nimotuzumab. Las tomas de muestras se realizaron en suero, se tomaron muestras en diferentes ocasiones. En la ocasión 1 se tomaron muestras de 0 a 7 días, en la ocasión 2 y 9, que corresponde al número de administraciones, se tomaron muestras preinfusión y postinfusión, porque recordemos que esto es fue administrado con una infusión muy rápida de 30 minutos y se tomó acto seguido de administrar el producto y al cabo de los 15 días, 22, 29, 36, 43, 50 y 57 días. Y bueno, en la última administración, en la ocasión 10, abarcó lo del día 64 pre y postinfusión hasta los 90 días. Esto se cuantificó mediante un ELISA indirecto previamente validado. Se realizó el procesamiento farmacocinético poblacional mediante el software NORMEN, versión 7.2. Primeramente se obtuvo el modelo base, a través se empezó a emplear diferentes modelos estructurales, como el modelo completo de disposición mediado por el fármaco, disposición del fármaco mediado por el receptor, disculpen, y se evaluaron también las aproximaciones cuasi equilibrio y cuasi estado estacionario. A esto se evaluaron modelos estadísticos como el modelo exponencial para la variabilidad interindividual y la variabilidad interocasión, y se empleó el modelo aditivo para el error residual. Como modelo, luego de obtenido el modelo base, se insertó las covariables, siempre y cuando aquellas covariables que sean significativas desde el punto de vista clínico y estadístico. Se evaluaron la albúmina, la edad, el peso corporal, mediante el método SIEM. Luego obtenido el modelo final, se evaluó una evaluación interna mediante el método Bootstrap y el chequeo visual predictivo corregido por la predicción. Y bueno, se realizaron simulaciones por la aproximación de Monte Carlo. Precisamente se evaluaron este escalado de dosis, incluso a un nivel mucho más alto, a 1200 miligramos, en un periodo de tiempo de 5 meses. También se quiso evaluar la respuesta clínica mediante los criterios RECIST, que son los criterios de evaluación de respuesta en tumores sólidos, que se clasifican en respuesta completa, respuesta parcial, enfermedad estable y enfermedad progresiva. Esta tabla muestra los principales resultados obtenidos de este estudio. Estas son las características demográficas y clínicas de los pacientes. Como pueden ver, la mayoría de los parámetros están dentro del rango esperado en todas las pacientes. 11 pacientes se clasificaron desde el punto de vista histológico como carcinoma ductal y 8 pacientes presentaron un alto grado de malignidad. Acá se muestran los principales eventos adversos. Se obtuvieron 110 eventos adversos, 11 tipos diferentes, donde la erupción cutánea y la hipoalbuminemia fueron los únicos dos que estuvieron relacionados a la combinación del nimotuzumab con la quimioterapia AC.
Pero estos se clasificaron de leves a moderados y de manera general se puede decir que esta combinación del nimotuzumab con la quimioterapia fue bien tolerada. Acá se muestra la evaluación de la respuesta antibiotípica, se muestran los gráficos de densidad óptica contra tiempo y de índice post-tratamiento sobre pretratamiento en el tiempo, donde tiene un nivel de corte que es el 2, fíjense que todos muestran perfiles por debajo de este nivel de corte, por tanto podemos decir que el nimotuzumab tiene una baja inmunogenicidad. El modelo farmacocinético que obtuvimos fue la aproximación cuasi estado estacionario del modelo de disposición del fármaco mediado por el receptor, que está caracterizado por dos compartimentos, uno central y uno periférico. También vemos el proceso de retorno del receptor del eje F y el complejo nimotuzumab receptor del eje F con la internalización. Todo esto lo caracteriza, por tanto, es un modelo semimecanístico que nos permite estudiar mejor el comportamiento farmacocinético del nimotuzumab. Acá se muestra la tabla de los parámetros farmacocinéticos estimados del modelo final. Como pueden observar, el volumen aparente de distribución, tanto central como periférico, que la sumatoria de ellas nos da el volumen aparente de distribución en el estado estacionario es aproximadamente 20 litros, por lo que podemos sugerir, esto nos sugiere, disculpen, una distribución aparente en el espacio vascular, en el espacio extracelular o intersticio de la célula. La constante de estado estacionario, que es un valor de concentración que nos da 6.96 microgramos por mililitro, precisamente ella nos habla que a partir de su valor nos indica considerar la dosis en humano. O sea, niveles del nimotuzumab por encima de este valor, vamos a ver que estamos garantizando el bloqueo, que estamos garantizando bloquear el receptor del eje F, provocando una respuesta farmacológica sostenida. Y bueno, también reportamos el tiempo de vida media, que da 483.71 horas, que esto es aproximadamente 20 días, que esto lógicamente es consistente con los 21 días que se reportan en la literatura para las IgG1, IgG2 y sus clases IgG4. Las variabilidades interpacientes estuvieron asociadas al aclaramiento, volumen central, a la constante en estado estacionario, y bueno, vemos que el error residual fue del 48%. La aplicación del método Bootstrap, vemos que todo se comprendió dentro del rango, por lo que podemos decir que el modelo cuasi estado estacionario es estable. Mostramos, a manera general, son muchos más resultados. Aquí mostramos la simulación. Como podemos ver, en aras de corroborar la cinética no lineal, que se vio tanto en métodos de análisis no compartimental, que no los traje aquí, pero bueno, sí se hizo y hay un artículo describiendo ese comportamiento farmacocinético. Y también para lograr evidenciar mejor la dosis óptima biológica, realizamos una simulación con la aproximación de Monte Carlos, donde se tomaron los parámetros del modelo poblacional y se obtuvieron los perfiles de concentraciones promedio predichas versus tiempo, como pueden observar. Luego de administrar 10 administraciones semanales de 50, 100, 200, 400 y 1200 miligramos durante 5 meses en las pacientes. La figura B muestra, esta figura que ven acá, muestra una vista más ampliada de los perfiles de concentración versus tiempo de la última administración, ocasión 10, precisamente, de cada nivel de dosis. Y bueno, la figura C refleja los perfiles de concentración de receptor libre versus tiempo predichos por el modelo en cada régimen de dosificación.
Como pueden ver, esta simulación permitió apreciar mejor el comportamiento no lineal en el rango de dosis simulado de 200, 400 y 1200 miligramos. Precisamente durante todo el tratamiento mantuvieron ocupado el receptor, provocando una respuesta farmacológica sostenida. Y eso lo evidenciamos porque está por encima del valor de KSS, que es de 6.96 microgramos por mililitro. Por tanto, aquí podemos plantear y proponer que el rango de dosis óptima biológica es de 200 a 400 miligramos cada semana. Y bueno, se evaluó la respuesta clínica, donde el 100% de los pacientes tuvieron un control de la enfermedad. Y 11 pacientes, de esos 12, que representa el 91.66%, tuvieron una respuesta antitumoral, dada por una respuesta completa y una respuesta parcial. De todos los niveles de dosis, los pacientes que tuvieron, que se les administró la dosis de 200 miligramos, fueron los que tuvieron una mejor respuesta completa. Por tanto, ahí como corrobora que el nivel de 200 miligramos fue un poquito más eficaz. Y bueno, como conclusiones principales de este estudio, podemos decir que la aproximación QSS, o asistado estacionario, del modelo de disposición del fármaco mediado por el receptor, caracterizó bien el mecanismo de disposición del nimotuzumab con un enlazamiento de afinidad intermedia y saturable al receptor farmacológico, que en este caso es el receptor del EGF, responsable del comportamiento farmacocinético no lineal. La administración del nimotuzumab y de la quimioterapia doxorubicina ciclofosfamida en sus siglas AC fue segura y bien tolerada con una respuesta global del 100% de control de la enfermedad. Bueno, finalmente se propone el rango de dosis óptima biológica de 200 a 400 miligramos cada semana. Muchísimas gracias y ahora le damos la palabra a la máster en ciencia Niuris de Castro para que pueda hablar sobre la farmacometría y la seguridad del nimotuzumab en una enfermedad no oncológica que es la ERPAT. Bueno, hasta luego, saludos. Hola a todos, mi nombre es Niuris de Castro Suárez, soy profesora de farmacometría del Instituto de Farmacia de Alimentos de la Universidad de La Habana. Ante todo, agradecer la posibilidad que nos han dado de compartir nuestro aporte al desarrollo de la farmacometría en Cuba. Es un placer presentar ahora los resultados del estudio de farmacometría y seguridad del nimotuzumab en pacientes con enfermedad renal poliquística autosómica dominante. La enfermedad renal poliquística autosómica dominante es una enfermedad genética hereditaria que se caracteriza por el desarrollo de quistes llenos de líquidos en los riñones con un incremento del volumen renal total. Se considera una patología sistémica porque también afecta a otros órganos con la aparición de quistes en ellos, como por ejemplo es el caso del hígado. Y tiene una evolución lenta y progresiva. Tiene una incidencia de 1 por cada 1000 a 1 por cada 2500 nacidos vivos y se ha observado que afecta alrededor de 12.5 millones de personas a nivel mundial, sin importar, o sea, encontrándose en todos los grupos raciales y étnicos. En la actualidad se han identificado potenciales moléculas y vías de señalización relacionadas con el cambio fenotípico de epitelio tubular normal a quístico, las cuales, bueno, constituyen la base de las actuales estrategias terapéuticas y los ensayos clínicos. Algunas de estas estrategias están centradas en los procesos de la proliferación celular mediada por el receptor de factor de crecimiento epidérmico. Se ha observado que, a diferencia de los riñones adultos normales, en la ERPAT, el receptor del factor de crecimiento epidérmico se encuentra sobreexpresado, al igual que en el cáncer, y desplazado hacia la superficie apical de las células que cubren las estructuras quísticas en los túbulos renales. Junto con esta deslocalización y sobreexpresión hay a su vez una heterodimerización con el HER2. En la actualidad existen varias estrategias encaminadas a inhibir la función del receptor de factor de crecimiento epidérmico en terapias contra el cáncer, tales como los inhibidores tirosinquinasa
y los anticuerpos monoclonales específicos contra el dominio extracelular del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Entre ellos se encuentra, pues precisamente, el nimotuzumab. La disposición farmacocinética clínica del nimotuzumab se ha evaluado tanto por el enfoque clásico como por el enfoque poblacional a través de la modelación de efectos mixtos no lineales. En el caso de la farmacocinética poblacional, el primer modelo semimecanístico para el nimotuzumab fue desarrollado por Rodríguez y colaboradores en pacientes con cáncer de mama en el 2015. Este modelo consiste en una aproximación cuasi-estado estacionario del modelo completo de disposición del fármaco mediado por el receptor. En general, la aplicación de la farmacometría a través de los enfoques clásicos de poblacional permitió establecer la dosis óptima biológica del nimotuzumab en ese ensayo clínico. Teniendo en cuenta estos antecedentes, el objetivo general de este estudio fue evaluar la farmacocinética poblacional y la seguridad del nimotuzumab en pacientes con la enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Para conocer la dosis óptima biológica y evaluar la seguridad del nimotuzumab en esta patología, se propuso un ensayo clínico fase 1 abierto, no controlado, no aleatorizado, monocéntrico, porque se realizó en el Instituto Nacional de Nefrología en Cuba, y con escalada de dosis, que incluyó 4 niveles de dosis de 50, 100, 200 y 400 miligramos, para un total de pacientes de 20. El nimotuzumab se administró como una infusión intravenosa rápida durante 30 minutos cada 14 días durante un año, con excepción de la primera administración en la cual se realizó el estudio farmacocinético durante 28 días. Se tuvieron en cuenta para la selección de los pacientes los siguientes criterios de inclusión y de exclusión. Se evaluaron, además, parámetros hematológicos, bioquímicos, inmunológicos y relacionados con la patología para reportar la seguridad y la eficacia. Para la evaluación farmacocinética poblacional del nimotuzumab, las muestras de suero se colectaron antes del tratamiento y, a los siguientes intervalos de tiempo hasta los 28 días. Las concentraciones del anticuerpo se determinaron por un método de ELISA indirecto. Posteriormente se realizó un análisis simultáneo de todas las concentraciones séricas luego transformadas versus tiempo mediante la modelación de efectos mixtos no lineales implementado en el programa NOMMEN. La estimación de los parámetros se realizó a través de los métodos de maximización, expectación, IMP y SIGN. Para la modelación se tuvo en cuenta como punto de partida el modelo desarrollado por Rodríguez y colaboradores para el nimotuzumab en pacientes con cáncer de mama en el 2015. A partir de este modelo se probaron diferentes aproximaciones del modelo de disposición mediada por el receptor con unión del fármaco al receptor tanto en uno como en dos compartimentos, es decir, central y periférico. La variabilidad interindividual se modeló exponencialmente con una distribución log normal y el error residual se describió con un modelo aditivo para datos luego transformados. Se incluyó además un submodelo de covariable como parte del modelo poblacional para explicar la variabilidad interindividual y el error residual en los parámetros originalmente incluidos en el modelo base. El análisis de las covariables se realizó mediante el método SCM. Para la evaluación final del modelo obtenido, se emplearon los métodos Bootstrap con reemplazo para evaluar la estabilidad y precisión de los parámetros del modelo final y también el chequeo visual predictivo corregido por la predicción. Finalmente, se realizaron simulaciones determinísticas para predecir el efecto de la dosis en los perfiles farmacocinéticos del nimotuzumab. La tabla muestra las características demográficas y clínicas de los pacientes que se incluyeron en el ensayo clínico. La población estudiada fue predominantemente caucásica y femenina. Los valores de aclaramiento de creatinina y creatinina sérica estuvieron dentro del rango normal en todos los pacientes en el momento de la inclusión. Sin embargo, en este caso, se ha reportado que estas pruebas de laboratorio son muy limitadas cuando la enfermedad se encuentra en su fase inicial, debido al alto nivel de reserva del riñón, que puede, por supuesto, enmascarar el daño del parénquima renal. El valor medio del volumen total de los riñones fue considerablemente superior al reportado para los riñones normales de un adulto, como era de esperar. El volumen total de los riñones es considerado por las agencias regulatorias como la FDA y la EMA un biomarcador de pronóstico importante para el paciente con respecto a la probabilidad de progresión. Bueno, en esta tabla se resumen los eventos adversos reportados durante el tratamiento con el nimotuzumab. Los eventos adversos más frecuentes fueron la cefalea, la hipertensión y los dolores óseos. Estos eventos se corresponden realmente con síntomas característicos
previamente reportados para esta patología. Por otro lado, con relación al anticuerpo, se conoce que el evento adverso más común para los anticuerpos monoclonales antirreceptor del factor de crecimiento epidérmico es precisamente la toxicidad hematológica. En este ensayo clínico, 2 pacientes desarrollaron rash grado 1 y otros 4 acné grado 1, 2. Las manifestaciones cutáneas tras la administración del limotuzumab, en este caso, evidenciaron que no solamente hay un reconocimiento del receptor en los quistes, sino también en la piel. En general, el limotuzumab fue bien tolerado en todos los niveles de dosis que se administraron, siendo el nivel de dosis con mayor incidencia de eventos adversos relacionados con la administración del limotuzumab el de 200 miligramos. Pero bueno, en general no se observaron eventos adversos grado 3 o superiores relacionados con el tratamiento. Por lo tanto, se puede concluir que el nimotuzumab fue bien tolerado. En la evaluación de la respuesta antibiótica, se puede confirmar que no hubo respuesta inmune en ninguno de los pacientes durante todo el tratamiento con el nimotuzumab. Estos resultados demuestran una vez más la baja inmunogenicidad del nimotuzumab precisamente por su carácter humanizado. El análisis farmacocinético poblacional proporcionó, por primera vez y de forma precisa, un modelo basado en la aproximación cuasi-estado estacionario del modelo de disposición del fármaco mediado por el receptor, con 2 procesos de unión saturable en los compartimentos central y periférico. Este modelo permitió describir el proceso de internalización-degradación del complejo anticuerpo-receptor desde el compartimento central y además explicar a través de la inclusión de un compartimento celular de renovación con un mediador el comportamiento del aclaramiento no específico del nimotuzumab observado en esta patología. La unión del nimotuzumab al receptor en los quistes renales se implementó en el compartimento periférico precisamente por las características de esta patología, que el receptor se sobreexpresa en la región apical, pero también en la basal de las células epiteliales que cubren las estructuras quísticas. Por otro lado, la endocitosis mediada por el receptor y el mecanismo de eliminación no específico a través del sistema reticuloendotelial estuvieron involucrados en el modelo. Ninguna de las covariables introducidas tuvo efecto estadísticamente significativo, por lo que el modelo base fue retenido como modelo final. Esto, bueno, pues puede deberse al número limitado de pacientes incluidos en el ensayo, solamente 20, y también a la falta de información relacionada con la patología, como por ejemplo los niveles de proteína en orina y la expresión del receptor en los quistes. Con relación al mediador, pudieran generarse diferentes hipótesis sobre el mismo, pero teniendo en cuenta las características fisiopatológicas de la ERPAD y los estudios recientes sobre el papel de las metaloproteinasas de la matriz en esta patología y en condiciones de proteinuria, nos permitieron especular que en estos pacientes el aclaramiento no específico del nimotuzumab esté precisamente estimulado por la acción de las metaloproteinasas de la matriz sobre el receptor Fc neonatal o receptor de Bramble, como también se le conoce, en las células de los túbulos proximales. Estos resultados fueron recientemente publicados a finales del año pasado. En la tabla se muestran los parámetros farmacocinéticos estimados a partir del modelo farmacocinético final poblacional. Con relación al volumen aparente de distribución en el estado estacionario, pues este tuvo un valor relativamente pequeño, 2.64 litros para un peso corporal promedio de 67 kilogramos. Este valor resultó ser mucho más pequeño que el reportado para el nimotuzumab en un estudio previo, un estudio farmacocinético poblacional previo en pacientes con cáncer de mama. Este valor del volumen aparente de distribución en el estado estacionario y del aclaramiento intercompartimental Q estos valores sugieren una distribución limitada del nimotuzumab, lo cual coincide con el comportamiento reportado para las IgG endógenas. La cantidad aparente del receptor en el compartimento periférico, RTOP, fue cuantitativamente mayor que la estimada para el compartimento central, RTOT. Esto sugiere que la capacidad de inhibición del receptor en los quistes renales es mucho mayor que la observada en el compartimento central, por lo que se puede considerar
al compartimento periférico como el mayor responsable de la no linealidad reportada para el nimotuzumab. Sin embargo, estos valores estimados no representan las cantidades reales del receptor en ambos compartimentos porque estos datos no pudieron ser determinados experimentalmente. La variabilidad interindividual estuvo asociada a la cantidad, o sea, a la concentración del receptor en el compartimento periférico, R-P, y a la constante de degradación de orden 1 del mediador, Kout. Estos valores fueron elevados, sin embargo no pudieron ser explicados debido a que ninguna de las covariables evaluadas tuvo influencia estadísticamente significativa sobre los parámetros farmacocinéticos. Entre los métodos que se aplicaron para validar el modelo está el análisis por bootstrap con reemplazo. Y bueno, como se observa en la tabla, todas las estimas del modelo final estuvieron dentro del intervalo de confianza del 95%, lo que indica que el modelo es estable. Con el objetivo de predecir el efecto de las dosis en los perfiles farmacocinéticos del nimotuzumab y del mediador, se ejecutaron simulaciones determinísticas. Estas simulaciones resultaron una herramienta esencial para proponer la dosis óptima biológica. Las figuras muestran los perfiles farmacocinéticos del nimotuzumab tras la administración única de dosis de 50, 100, 200, 400, 800 y 1200 miligramos del anticuerpo monoclonal en estos pacientes, en los compartimentos tanto central, periférico y mediador. Y bueno, por un periodo de tiempo superior a las 1000 horas, que es alrededor de 16 días. A través de la simulación se pudo determinar que el nimotuzumab, como se observa en la figura C, es capaz de alcanzar el efecto máximo sobre el mediador a la dosis de 100 miligramos. Por otra parte, la duración de la activación del mediador se pudo observar que está directamente relacionada con la concentración sérica del nimotuzumab por un largo periodo de tiempo, pero para las dosis superiores, es decir, superiores a 50 miligramos. Este fenómeno, como se puede observar en la figura A, este fenómeno favorece la rápida eliminación en la etapa inicial que se considera en las horas inferiores a 125 horas, del perfil cinético de concentraciones en el compartimento central para la dosis de 50 miligramos. Por otra parte, al duplicarse esta dosis, o sea, de 50 a 100, hay un aumento en 150% del tiempo en el que las concentraciones del nimotuzumab se encuentran por encima del valor de KSS. En las dosis superiores, este incremento del tiempo pues, resultó insignificante, menor de un 25%. A pesar de las diferencias en el número de receptores entre compartimento central y periférico, la dosis de 100 miligramos se observó que es capaz de saturar el mecanismo de eliminación no lineal del nimotuzumab después de su administración, lo que se traduce, como se puede observar en las figuras A y B, en una disminución paralela de estas concentraciones. Este modelo, en general, permite considerar la dosis en humanos a partir del valor de KSS, pero no permite monitorear porque, bueno, hay mucha variabilidad que queda por explicar y además se ha desarrollado en pocos pacientes. Desde el punto de vista clínico, bueno, pues su aplicación solo es orientativa para considerar la dosis óptima biológica. Finalmente, bueno, teniendo en cuenta los resultados obtenidos por la caracterización farmacométrica y la evaluación de la seguridad, pues se sugiere, es decir, se propone como dosis óptima biológica para el nimotuzumab en pacientes con la ERPAD en régimen de monoterapia a dosis única, la dosis de 100 miligramos. Por lo tanto, podemos concluir que la administración del nimotuzumab fue segura y bien tolerada. Se obtuvo además por primera vez un modelo mecanístico farmacocinético basado en la aproximación cuasi-estado estacionario del modelo completo de disposición del fármaco mediado por su receptor con concentración constante del receptor y un compartimento celular de renovación con un mediador que permitió explicar el comportamiento del aclaramiento no específico a las dosis superiores para el nimotuzumab en pacientes con la enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Finalmente no se alcanzó la dosis máxima tolerable, pero se propone como dosis óptima biológica para un ensayo clínico fase 2 del nimotuzumab en pacientes con enfermedad renal poliquística autosómica dominante, la dosis de 100 miligramos. Muchísimas gracias. Hola, antes de comenzar con mi presentación me gustaría agradecer al comité organizador por darnos la oportunidad de compartir con ustedes en este maravilloso evento.
Mi nombre es José Miguel Calderín Miranda y la ponencia que hoy les presento se titula Evaluación farmacométrica y de seguridad del nimotuzumab en pacientes con cáncer colorectal metastásico. El cáncer colorectal constituye el tercer tipo de tumor maligno más frecuente y se considera la segunda causa de muerte por cáncer en Europa y América del Norte. Esta es una patología que se caracteriza porque después de una resección quirúrgica completa del tumor, entre un 40 y un 50% de los pacientes tienden al desarrollo de metástasis y la mayoría de ellos mueren como resultado de la enfermedad. A pesar de que en los últimos años se han logrado importantes avances en el desarrollo de nuevas terapias para esta patología, la mediana de supervivencia de estos pacientes continúa estando por debajo de los 2 años y la sobrevivencia por más de 5 años solo la experimentan menos del 5% de los pacientes. Es por esta razón que continúa la búsqueda de nuevos productos que sean específicos para la célula tumoral. Y en este contexto, un blanco tumoral relevante lo constituye el receptor del factor de crecimiento epidérmico, ya que esta glicoproteína de membrana, en el caso de los tumores colorectales, se sobreexpresa entre el 25 y el 77% de los casos. Es por esta razón que el presente trabajo tiene el siguiente objetivo: evaluar la farmacometría y la seguridad del nimotuzumab en pacientes con cáncer colorectal metastásico. Se diseñó un ensayo clínico fase 1 no aleatorizado, monocéntrico, no controlado y abierto con 19 pacientes con cáncer colorectal metastásico, los cuales fueron distribuidos en 4 niveles de dosis. El esquema terapéutico consistió en una administración semanal del anticuerpo monoclonal como monoterapia durante 7 semanas y posteriormente una administración cada 2 semanas hasta 24 meses o hasta que aparecieran signos de toxicidad considerable en los pacientes. Entre la primera y la segunda administración del anticuerpo hubo un periodo de tiempo de 14 días, ya que durante este intervalo fueron tomadas las muestras para la construcción del perfil farmacocinético. Los eventos adversos identificados durante el ensayo clínico fueron clasificados en 4 categorías, desde leve hasta muy grave. Por otro lado, el análisis farmacocinético poblacional fue ejecutado utilizando el modelo de efectos mixtos no lineales con Normen 7.3. La variabilidad interindividual se evaluó asumiendo una distribución logarítmica normal y la variabilidad inexplicada se describió como un error residual aditivo. De igual forma, fue utilizado como punto de partida un modelo publicado anteriormente para el nimotuzumab en pacientes con cáncer de mama. La evaluación del modelo base se desarrolló a través de las gráficas de bondad de ajuste y del chequeo visual predictivo. Fueron incluidos en el estudio pacientes con diagnósticos de cáncer colorectal que presentaran al menos un sitio metastásico, que fueran mayores de 18 años de edad y que tuviesen una expectativa de vida por encima de los 6 meses. También que presentaran una función renal, hepática y hematológica normales y que dieran su consentimiento informado para participar en el estudio. Por otro lado, fueron excluidos del ensayo clínico aquellos pacientes que fueran tratados en ese momento con otro producto en investigación, que presentaran alergia a compuestos semejantes química o biológicamente al nimotuzumab o que fueran portadores de enfermedades crónicas no controladas. De igual manera, fueron excluidas mujeres en periodos de embarazo y lactancia, así como pacientes con metástasis cerebrales. Se incluyó en el estudio un total de 19 pacientes con cáncer colorectal metastásico, de ellos 14 con diagnóstico de carcinoma de colon y 5 de carcinoma de recto. Con respecto al peso corporal y la edad se observaron valores similares en todos los pacientes, con un valor promedio de 69 kilogramos y 57.32 años respectivamente. Todos los pacientes presentaban estadio 4 de desarrollo tumoral al momento de la inclusión en el estudio, y el 7.3% de ellos presentaban más de un sitio metastásico. Un total de 26 eventos adversos asociados al tratamiento fueron detectados en el ensayo clínico. Sin embargo, todos fueron clasificados como leves o moderados. Por lo tanto, se puede decir que el producto en investigación resultó ser seguro y bien tolerado por los pacientes. Al plotear los valores de concentración sérica del anticuerpo monoclonal con respecto al tiempo para cada uno de los niveles de dosis ensayados, se obtienen perfiles que están en correspondencia con la vía de administración utilizada. Una infusión intravenosa rápida que alcanza su punto máximo de concentración al momento de ser retirado y que luego experimenta una fase exponencial de eliminación. Además, la inspección visual del gráfico sugiere un comportamiento no lineal en el rango de dosis ensayado, lo cual está acorde con el mecanismo del nimotuzumab como consecuencia de su interacción con el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Al establecer una comparación estadística a los parámetros obtenidos para cada nivel de dosis en el diagnóstico farmacocinético del nimotuzumab por análisis no compartimental,
Se observa que existen diferencias significativas para el área bajo la curva y la concentración máxima, que son parámetros farmacocinéticos representativos de la cantidad de fármaco en el organismo, lo cual se traduce en que un aumento de la dosis no provoca un aumento proporcional de los valores de concentración del anticuerpo, por lo cual queda confirmado que este fármaco exhibe una cinética no lineal o cinética dosis dependiente, lo cual es característico de este tipo de productos y que coincide con resultados obtenidos en estudios anteriores en limotuzumab. En cuanto a los tiempos de vida media de eliminación obtenidos para los niveles de dosis ensayados, estos son menores que el tiempo de vida media de eliminación que normalmente exhibe una inmunoglobulina endógena. Sin embargo, estos coinciden con los reportados para otros anticuerpos monoclonales que también bloquean el receptor de factor de crecimiento epidérmico. Analizando los parámetros de base fisiológica en el caso del volumen aparente de distribución del estado estacionario, este presentó valores pequeños que sugieren una limitada distribución en el compartimento sanguíneo o un enlazamiento significativo a componentes plasma-sangre. Sin embargo, en el caso del aclaramiento, este no exhibió diferencias significativas, por lo cual se puede asegurar que desde la dosis de 200 miligramos se está logrando la saturación del mecanismo de aclaramiento del anticuerpo monoclonal. Por lo tanto, desde el punto de vista farmacocinético, la dosis que en este caso se propone es la dosis de 200 miligramos, porque es la dosis a partir de la cual comienza la meseta de saturación. En el caso del análisis farmacocinético poblacional, de manera preliminar, el modelo que mejor describió la concentración del nimotuzumab frente al tiempo fue propiamente la aproximación cuasi-estado estacionario del modelo de disposición de fármaco mediado por el receptor. Este es un modelo bicompartimental abierto basado en semimecanismos que involucran los procesos de recuperación del receptor de factor de crecimiento epidérmico y el proceso de internalización-degradación del complejo anticuerpo-receptor, los cuales no son considerados en los modelos farmacocinéticos lineales bajo la suposición de que la velocidad de asociación fármaco-receptor es más rápido que los procesos remanentes. De igual manera, la endocitosis mediada por el receptor y el mecanismo de eliminación lineal a través del sistema retículo endotelial reportado para los anticuerpos monoclonales estuvieron involucrados en el modelo final. En este caso, la variabilidad de interpaciente estuvo solo asociada al aclaramiento y el error residual que se obtuvo en este caso es de 34.93%, lo cual se considera aceptable. El valor de la constante de enlazamiento en el estado estacionario, que propiamente caracteriza el 50% del enlazamiento al receptor en el estado estacionario, tuvo un valor estimado que está en correspondencia con un estudio poblacional previo del nimotuzumab reportado por Rodríguez y colaboradores en el 2015. La capacidad predictiva del modelo fue evaluada a través de la técnica del chequeo visual predictivo, donde la mayoría de las concentraciones de fármaco observadas se encontraron dentro de los intervalos de predicción aleatoriamente distribuidos a lo largo de todo el perfil farmacocinético simulado. Aunque existen algunos sesgos, se considera que para hacer un modelo preliminar, este logra predecir adecuadamente la tendencia media de los datos. Por lo tanto, el modelo poblacional es capaz de reproducir la variabilidad de los datos observados de los cuales es originario. Y en el caso de las gráficas de bondad de ajuste, que permiten la exploración tanto del modelo estructural como del modelo de error, indicaron que los datos son descritos de forma aceptable por el modelo. A pesar de que este modelo poblacional aún requiere de muchísimo trabajo, consideramos que es un buen punto de partida para el desarrollo de un modelo lo suficientemente capaz de explicar el comportamiento del nimotuzumab en esta patología. En base a los resultados expuestos anteriormente, se puede arribar a las siguientes conclusiones. El nimotuzumab resultó ser seguro y bien tolerado por los pacientes. Se demostró por análisis no compartimental y por farmacocinética poblacional que el nimotuzumab sigue una cinética no lineal dosis dependiente y se propone como dosis óptima biológica para el nimotuzumab la dosis de 200 miligramos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Alejandro Collazo Pérez y quiero agradecerles por habernos invitado a participar en el evento. La ponencia que les traigo se titula Evaluación farmacocinética del anticuerpo monoclonal Rituxim como monoterapia en pacientes con linfoma no-Hodgkin indolente, refractario o en recaída. Los linfomas no-Hodgkin comprenden un grupo heterogéneo de patologías que difieren en cuanto a morfología, biología celular y principalmente a la capacidad de curación de los pacientes. A nivel mundial se diagnostican aproximadamente 414.772 linfomas no-Hodgkin al año y se estima que son responsables de 215.074 fallecimientos. Estos tienen una prevalencia ligeramente superior en hombres que en mujeres y la probabilidad de desarrollar esta patología se incrementa con la edad. En nuestro país, el Anuario Estadístico de Salud de 2015 reportó el diagnóstico de 708 nuevos casos de linfomas no-Hodgkin entre los años 2008 y 2011 con predominio del sexo masculino.
Esta patología se puede clasificar en dos grupos, los linfomas B de bajo grado de malignidad clasificados como indolentes y los linfomas B agresivos con grados intermedios y elevados de malignidad. Sin embargo, más del 90% de estos linfomas presentan el inmunofenotipo celular CD20 positivo. Como alternativas terapéuticas para el tratamiento de esta enfermedad, se utilizan a nivel mundial diferentes esquemas quimioterapéuticos, donde destaca como más usada la quimioterapia CHOP, que es la alternativa estándar desde 1970. Por otra parte, durante el proceso de maduración de los linfocitos B, se expresa una proteína de membrana conocida como CD20 positivo, la cual se presenta desde la etapa de pre-B hasta la etapa del linfocito B maduro virgen y además en células B tumorales. Sin embargo, no se presenta en células pro-B plasmáticas ni hematopoieticas, lo cual, unido al hecho de que es una proteína restringida solo a este linaje celular, la convierte en un atractivo blanco para el desarrollo de terapia específica. El primer anticuerpo monoclonal capaz de reconocer la molécula de CD20 positivo fue el rituximab, el cual después de su aprobación se utilizó como complemento de los esquemas quimioterapéuticos, aumentando la tasa de respuesta global a esta enfermedad. Sin embargo, los altos costos de este anticuerpo monoclonal han hecho que en los últimos años se han desarrollado un número significativo de biosimilares de este producto, sobre todo en países subdesarrollados. El Rituxim es un anticuerpo monoclonal desarrollado por el Centro de Inmunología Molecular de Cuba. Es un anticuerpo quimérico de isotipo IgG1, biosimilar del rituximab, el cual presenta un peso molecular de 145 kilodalton y una especificidad antigénica de 8.0 nm. Este anticuerpo monoclonal, al igual que el rituximab, desencadena varios mecanismos de citotoxicidad contra los linfocitos B, adhesión homotípica que induce una señalización a través del antígeno CD20 positivo, que es una proteína transmembranal, lo cual provoca la muerte celular directa, activación de la vía clásica del complemento, citotoxicidad mediada por anticuerpos, y un último mecanismo descubierto recientemente, el cual se reconoce como efecto vacuna, que se encuentra aún en estudios. Teniendo en cuenta lo visto anteriormente, se plantea como objetivo general caracterizar el comportamiento farmacocinético de la primera y la cuarta ocasión de dosis del anticuerpo monoclonal Rituxim como monoterapia en pacientes con linfoma no-Hodgkin indolente, refractario o en recaída. Para ello se desarrolló un ensayo clínico fase 1-2 con 10 pacientes, no controlado, no aleatorizado, con un único nivel de dosis y multicéntrico. El esquema de administración se realizó de la siguiente manera. A los pacientes se les administró el anticuerpo como monoterapia cada 7 días. Posterior a la primera y la cuarta administración, se les trajo sangre a los pacientes ensayados a los tiempos que se indican respectivamente para cada administración. Y todas las muestras fueron cuantificadas a través de un ELISA indirecto previamente validado. Para el procesamiento farmacocinético se utilizó el software Quinone versión 5.3 y para el procesamiento estadístico el software SPS versión 22. La inclusión de los pacientes se realizó según cumplieran los siguientes criterios. Pacientes con diagnósticos de linfoma no-Hodgkin de células B, CD20 positivo, pacientes con enfermedad refractaria o en recaída, pacientes con función hepática, renal y hematológicas normales y pacientes con estado de Koch menor o igual que 2. Fueron excluidos los pacientes con antecedentes de enfermedades desmielinizantes o inflamatorias del sistema nervioso central o periférico, pacientes con diseminación del linfoma no-Hodgkin al sistema nervioso central, pacientes con serología positiva conocida al VIH, embarazadas o en periodo de lactancia, y pacientes con otras enfermedades oncológicas concomitantes. Los resultados obtenidos en el estudio fueron los siguientes. Un total de 10 pacientes con linfoma no-Hodgkin de células B fueron inscritos en el estudio. La población de los pacientes era predominantemente caucásica y masculina, con una edad media de 61 años y un peso medio de 70 kilogramos. El 60% de los pacientes incluidos en el estudio tenía al menos una lesión extraganglionar y la mayoría de los pacientes presentaban recaída de la enfermedad en el momento de la inclusión. Un paciente fue excluido del análisis porque las muestras para la cuarta perfusión no estaban disponibles como resultado
de la interrupción del estudio por una razón no relacionada con el ensayo clínico. Se construyeron los perfiles de concentración plasmática promedio. La tendencia de estos gráficos indica que está en correspondencia a la vía de administración utilizada. Una infusión intravenosa de velocidad lenta que alcanza su máximo valor de concentración al momento de cesar la infusión. Si comparamos los valores máximos de concentración entre la primera y la cuarta administración, podemos observar una diferencia bastante elevada entre estos, lo que nos indica que este fármaco tiene un efecto de acumulación en el organismo. El comportamiento medio de las curvas de concentración sérica con respecto al tiempo observado en este estudio, después de la administración intravenosa semanal de 375 miligramos por metro cuadrado en monoterapia, se ajustaban a los notificados en pacientes con linfoma no Hodgkin de células B que recibieron rituximab 375 miligramos por metro cuadrado como agente único semanalmente y en combinación con quimioterapia CHOP cada 21 días. Se obtuvieron los parámetros farmacocinéticos característicos para la primera y la cuarta administración del Rituxim y se llevaron a cabo dos pruebas estadísticas para comprobar si existían diferencias significativas para un mismo parámetro farmacocinético en ambas administraciones. El área bajo la curva y la concentración máxima de alguna manera dan una medida de cuánto fármaco hay en el organismo. Estos parámetros mostraron una diferencia significativa entre ambas ocasiones de dosis, lo cual indica la acumulación que experimenta este anticuerpo, que es característica de estos productos cuando se administran bajo un régimen de dosis múltiples. El aclaramiento obtenido tanto para la primera como para la cuarta administración fue mucho menor que 3 litros por día. Esto pudiera ser el resultado de que el Rituxim no sufre las vías clásicas de aclaramiento que son hepática y renal. La diferencia estadística observada para la primera y la cuarta administración es el resultado de las vías fundamentales de aclaramiento de este anticuerpo monoclonal. La primera, una vía de aclaramiento saturable, no lineal, específica e irreversible entre el antígeno CD20 positivo y el anticuerpo monoclonal. Y otras dos vías mediadas por el catabolismo en el sistema de retículo endotelial y la endocitosis por las células del sistema inmunológico. A bajas concentraciones de anticuerpos, la vía de aclaramiento que va a predominar va a ser la vía no lineal, o sea, la unión específica entre el anticuerpo y el antígeno CD20 positivo. Sin embargo, con administraciones repetidas del anticuerpo, comienza a ocurrir una disminución de la cantidad de sitios disponibles para la unión del anticuerpo, generado en parte por la saturación de los CD20 positivos de la membrana de los linfocitos, que se traduce en una reducción considerable del mecanismo de eliminación no lineal. Por lo tanto, a altas concentraciones de anticuerpo monoclonal va a predominar el aclaramiento lineal a través del retículo endotelial y la endocitosis. Para concluir, la caracterización farmacocinética del Rituxim por análisis no compartimental mostró diferencias estadísticamente significativas para los valores de aclaramiento entre la primera y la cuarta administración debido al efecto de acumulación que experimenta este producto después de un régimen de dosis múltiples. Este análisis no compartimental sirvió para determinar las estimas iniciales del modelo farmacocinético poblacional que se está desarrollando con este anticuerpo en esta patología.